Hola a todos, muy buenos días, espero que estén bien. Vamos a empezar hoy. Vamos a compartir la ficha número 8. Si la aprendamos juntos en casa para que puedan realizar las actividades y luego puedan presentarlas a tiempo. Entonces vamos a compartir pantalla y nos vamos aquí. Compartir, ¿sí? Tenemos entonces, ahí tenemos la semana 8 desde el lunes 20 de julio hasta el día viernes 24 de julio, ¿sí? En esta semana vamos a ver, tenemos la segunda hoja. El tema en sí es la creación de un guión para un programa de radio dirigido a niñas, niños sobre la ciudadanía global con diferentes segmentos. En este caso, entonces, nosotros vamos a hacer todos los apuntes, ¿sí?, necesarios para que cuando regresemos a clase realicemos el guión, ¿sí?, y lo presentemos, ¿sí? Solo vamos a hacer los apuntes, nada más, ¿sí? Vamos a ir leyendo cada una de las actividades y vamos a ir resolviéndolas, ¿sí? Entonces, dice, esta semana desarrollarás tu proyecto en torno a la ciudadanía global, que te permite reconocer las situaciones actuales en torno a tu familia, comunidad, región, país y continente, ¿sí? Entonces, aquí nos dice la primera pregunta. ¿Has escuchado alguna vez un programa de radio? Si lo has escuchado, le pones sí. Y en este caso, si no lo has escuchado, le pones no, ¿sí? Existen muchos y de varios temas, ¿sí? Existen muchos programas, ¿sí?, de radio que hablan de noticias, farándula, ¿sí?, etcétera, etcétera, ¿sí? Algunos programas son musicales, otros son deportivos, ¿sí? Programas musicales siempre a veces dan en las mañanas, muchos en la tarde. Las noticias dan siempre en la mañana, al mediodía y en la noche, ¿sí? También hay programas exclusivos deportivos. Los deportivos a veces dan siempre de 10 a 11 de la mañana, ¿sí?, en diferentes segmentos, ¿sí? Y también hay programas de opinión pública, ¿sí? Luego dice, el proyecto de esta semana se trata precisamente de este tipo de programa. Tu opinión es muy importante y tiene el derecho a que sea respetada y valorada, ¿sí? Claro, su opinión de ustedes sí será siempre y cuando sea muy buena, ¿sí? La escucharé y la tomaré mucha atención, ¿sí? Y será valorada porque hacen un esfuerzo también ustedes en todo lo que hacen, ¿sí? Los materiales que tenemos son los textos escolares de años anteriores y tenemos por ahí cualquier diccionario, hojas de cuadernos, lápiz de cualquier color, objetos y materiales disponibles que tengas en casa. Los lineamientos para realizar estas actividades las actividades serán realizadas bajo la supervisión de un adulto, ¿sí?, con la ayuda de su papá, mamá, tío, hermano mayor, etcétera, etcétera, que tengamos, ¿sí? Las actividades realizadas deben ser archivadas en tu portafolio para cuando regresemos a la institución resolverlas, ¿sí? Resolverlas y revisarlas. Entonces tenemos en la hoja número 3, arrancaríamos con el día lunes 20 de junio, la actividad 1, el guión de radio. Así primero, ¿sí? Un guión de radio, por lo tanto, es un libreto que se utiliza en el marco de una emisión radiofónica. El guión se expresa las indicaciones que deben seguir el operador técnico y los locutores. Entonces, algo que yo tengo anotado, qué es lo que voy a decir en tal segmento, qué es lo que voy a opinar, para ir en un orden. Es casi una planificación que tenemos para no equivocarnos, ¿sí? Acá tenemos cómo hacerla. Para hacer tu propio guión de radio debes tomar varias hojas de tu cuaderno u hojas recicladas y ponerlas en posición horizontal. Luego dibuja el cuadro parecido al que te presentamos a continuación. Si se te acaba el espacio, coge otra hoja, dibuja la misma columna y sigue escribiendo tu guión. Entonces, aquí tenemos, ¿sí?, este cuadro, ¿sí?, va a ser el que vamos a realizar, ¿sí? Solo vamos a poner la parte de arriba, ¿sí? La vamos a hacer en 3 ocasiones, ¿sí? En 3 ocasiones la vamos a realizar. La vamos a dejar en blanco los dos siguientes, porque estos son los que vamos
a realizar después. Solo lo vamos a poner la primera parte, ¿sí? Entonces vamos a poner el segmento. En el segmento en sí va el tema, ¿sí? El tema, por ejemplo, aquí está la globalización, una red de niños y niñas en el mundo, ¿sí? El tiempo, ¿cuántos minutos? ¿Sí? Se escribe cuántos minutos vamos a tratar, 4, 5, 7 minutos, ¿sí? De que vamos a hablar de ese tema, ¿sí? Los efectos del sonido. Añade un sonido o música que crees que puedes acompañarles en el mensaje que estás dando. Entonces va un mensaje de fondo, una música, ¿sí? Pero que venga relacionada al tema, ¿sí? Los diálogos. Aquí describirás todo lo que dirán los locutores, ¿sí? Por ejemplo, la bienvenida, hola niños y niñas, ¿sí? Ahora vamos a hablar de tal tema, ¿sí? Y así el otro locutor también interactúa, ¿sí? Opina una de las cosas que estamos hablando, ¿sí? Entonces, para el día lunes, ¿sí? Solo vamos a realizar, ¿sí? Copiamos todo similar de aquí, ¿sí? Todo lo que está aquí, la parte de abajo y el cuadro, ¿sí? Pero el cuadro ya saben, ¿sí? Va hecho en 3 ocasiones, ¿sí? Porque vamos a realizar, ¿sí? 3 segmentos diferentes, ¿sí? Que yo les voy a dar después, ¿sí? Pero en el cuadro va solo la parte de arriba, las partes de acá abajo, estas no van rellenas todavía. Sí van realizadas, pero van en blanco por el momento, ¿sí? Listo, vamos entonces al siguiente día, ¿sí? El siguiente día, ¿sí? Tenemos el día martes 21 de julio. Julio, ¿sí? Tenemos julio. Ya. Vamos a realizar, ¿sí? Entonces, tenemos ahí que es la globalización, ¿sí? La globalización, el tema globalización se refiere al proceso de interconexión e interdependencia creciente entre países a través de redes internacionales y actividades de interacción y poder las siguientes dimensiones, ¿sí? Economía, política, cultural y social, ¿sí? Y esta es la interacción, ¿sí? La globalización cuando nosotros conversamos con una persona, ¿sí? De otro país, ¿sí? Mediante llamadas telefónicas, chat, cartas, etcétera, etcétera. Conversamos diferentes temas, economía, política, cultural, social, o sí, de nosotros mismos, ¿sí? Entonces tenemos solo en base en el sistema de protección e inversión social equitativos y eficientes en un ámbito económico, justo tanto a nivel nacional como internacional, puede ser la globalización, practicar beneficio para niños y niñas de todos los países. Entonces, ahí sí, a veces sí, en sí se practica todo este tipo de vivencia para realizarla, para promoverlas y así nos puedan atender, ¿sí? Entonces realizamos toda esta parte, ¿sí? De la globalización, ¿sí? Y luego vamos a la siguiente actividad. Ahora vamos a conocer un niño llamado Toby, quien vive en Reino Unido y escribe cartas al mundo entero, ¿sí? Aquí tenemos al niño llamado Toby. En la siguiente hoja vamos a ver, ¿sí? ¿Qué nos dice la carta? ¿Sí? Aquí tenemos la carta, lee el siguiente texto. En el 2013 los padres de Toby Lake. Sí, en 2013 Toby tenía 5 años y empezó a escribir cartas y aquí nos dice todo lo que escribe. Lo leemos, ¿sí? La parte de aquí de la carta, esta no va transcrita, ¿sí? El día martes solo va lo que es la globalización, ¿sí? Y luego leemos, damos lectura, ¿sí? Con nuestros familiares o padres, ¿sí? Y luego respondemos la pregunta, ¿qué te pareció la historia de Toby? Ahora es tu turno, ¿sí? Escribe una carta dentro de tu guión para una persona de cualquier parte del mundo y cuéntale sobre tu familia, amistades, tu barrio o tu escuela. Entonces vamos a suponer, ¿sí?
que nosotros tenemos un amigo, ¿sí? Que vive en el exterior, será México, Canadá, ¿sí? Y la vamos a escribir una carta, ¿sí? La carta no la vamos a arrancar, no la vamos a poner en un sobre, sino que vamos a hacer parte del día, ¿sí? Del día martes, y la vamos a escribir. Aquí está, en esta hoja, ¿sí? Va escrita la carta. No va doblada, nada, sino que ahí va en la carpeta o portafolio que tengamos o cuaderno, ¿sí? De estudios sociales, ¿sí? Estudios sociales, ¿sí? Ahí vamos, escribimos la carta, ¿sí? Tal como está ahí. Entonces, vamos al siguiente tema, ¿sí? Seguimos con el día miércoles, el 22 de julio, ¿sí? Seguimos con estudios sociales. Tenemos la actividad 3. Hablemos sobre el segmento de migración, ¿sí? Desplazamiento humano de los fenómenos que se producen a nivel global. Es el desplazamiento o movilización de las personas de un lugar a otro debido a diferentes situaciones económicas, políticas, naturales y sociales, ¿sí? Entonces ahí tenemos lo que es la migración, ¿sí? En Ecuador, entre 1998 e inicios del 2000, muchas personas ecuatorianas se vieron la necesidad de emigrar hacia otros países para poder trabajar, luego de la crisis económica que sufrió el país en esa época. Personas ecuatorianas debemos o sabemos lo que implica la migración y también somos una sociedad respetuosa e incluyente. Entonces, todos nosotros, ¿sí? Quizás tenemos algún familiar en otro país que ha migrado por vivir días mejores y encontrar una mejor economía, ¿sí? Ayudar a nuestros familiares acá, ¿sí? Entonces lee las siguientes definiciones relacionadas con la migración. Tenemos aquí dos temas diferentes: emigración e inmigración. Vamos a ver qué es la emigración. Emigración es abandonar su propio país para establecerse en otros extranjeros, ¿sí? Abandonar, cuando yo me voy, en este caso, cuando yo me voy a otro país, ¿sí? Estoy emigrando. Cuando su familiar, tío, primo, ¿sí? Viajó a otro país, se quedó allá, ¿sí? En este tanto se llama emigración. Él emigró, ¿sí? O también acá lo cataloga también como abandonar la residencia habitual en busca de mejores medios de vida dentro de su propio país. Entonces él abandonó, él se fue, ¿sí? Pero no porque él quiso, ¿ya? Ya le estoy diciendo por falta de economía, por sí, trabajo, que no tenía trabajo acá, le salió trabajo allá y se cogió, se fue. Ahora vamos a ver lo que es inmigración. Inmigración es llegar a un país extranjero para radicarse allá. Yo me quedé allá, ¿sí? Él se quedó allá, ¿sí? Los que fueron se quedaron allá, sus familiares, ¿sí? Ellos llegaron allá, ellos son nuevos allá, ¿sí? Entonces ellos se radicaron allá, ellos, ¿sí? También dice instalarse en un lugar distinto donde vivía dentro del propio país en busca de mejores medios de vida. ¿Sí? Él se instaló, hizo su casa, hizo su familia, tiene tiempo allá. ¿Sí? Eso es inmigración. ¿Sí? Se quedó allá. ¿Sí? Todo esto va en la parte de estudios sociales. ¿Sí? Ahora tenemos aquí. ¿Sí? Todo eso va, la hoja anterior va transcrita y observa las siguientes imágenes y responde. ¿Qué es migración? Ya la expliqué, ¿sí? ¿Por qué influyen la guerra en este fenómeno social? ¿Sí? Porque hay guerras, ¿sí? Por ejemplo, cuando nos pusimos en guerra con los venezolanos, ¿sí? No casi en guerra, sino que los venezolanos vinieron y ellos, ¿sí? Se quedaron acá un buen tiempo porque su país estaba en quiebra, ellos vinieron acá y se pusieron a trabajar, ¿sí? Aquí influyen las guerras, ya el ecuatoriano, ya, ¿por qué? Porque le quita el trabajo, ¿sí? Le quita el trabajo. Ellos vienen a trabajar y al ecuatoriano
Él, por ejemplo, vende helado aquí. ¿Sí? Vende helado aquí. Y el venezolano viene y por la misma parte, la misma vía, en el mismo bus, vende helado. ¿Sí? Ahí ya le está quitando el trabajo, todo eso, y por eso a veces hay guerras, ¿sí? Hay guerras, ¿sí? Entre hermanos compatriotas, ¿sí? Y ahí influyen todas estas guerras, ¿sí? A veces tiene un puesto de ceviche, alguna tienda en el mismo barrio, todo esto hay, ¿sí? Ya le quita el negocio, quizás vende más barato y el ecuatoriano vende un poquito más caro, todo eso hay, ¿sí? Y por ende nosotros vamos a comprar allá. Si vemos que está más barato, vamos allá. ¿Sí? Y sin pensar que el ciudadano es venezolano o de otro país, chino, qué sé yo, ¿sí? Venden allá y influyen las guerras con el ecuatoriano. Allá el ecuatoriano se entera, no, está cobrando allá, está vendiendo más barato y todo esto ahí. ¿Sí? Vamos a la siguiente hoja. ¿Sí? Vemos aquí los cuadros, pegamos en ese caso, pegamos la figura. No precisamente esta figura, sino otras figuras que tengamos de cuando se va del país, ¿sí? Cuando se está yendo del país y cuando está llegando a otro país, ¿sí? O sea, de migración y de inmigración, ¿sí? La pegamos y ahí respondemos las preguntas. No precisamente esta, ¿sí? Vamos a la siguiente. Vamos al jueves. El día jueves programamos como ciencias naturales. La contaminación, un problema global. Contaminación, ¿sí? Del aire representa un problema grave para la salud de todos los seres vivos en la calidad de vida a nivel global. Por esto, en la actualidad existen muchas políticas de regulación ambiental con las que persiguen evitar el número de enfermedades respiratorias cardiovasculares. Entonces, si nosotros seguimos contaminando, ¿sí? Vamos a contaminar el aire y luego vamos a respirar ese propio aire mismo contaminado, lo vamos a respirar y por ende nos vamos a enfermar, ¿sí? Porque, ¿sí? Nosotros mismos tenemos la culpa, ¿sí? Entonces tenemos aquí, si nosotros botáramos la basura en el lugar correcto, reciclaran, ¿sí? Tendríamos menos contaminación. Si ya la vamos aquí, vamos a ver unos cuantos temas. ¿Cómo cuidar la calidad del aire en el hogar? Vamos a ver cómo cuidar. Ventilar la casa a diario. Aunque parezca una rutina, es muy importante y adecuada la ventilación para mejorar la calidad del aire interior. Si ventilamos, barremos, ¿sí? Etcétera, etcétera. ¿Sí? Tener plantas de interior ayudan a renovar el aire de forma natural y efectiva. Tenemos ahí una planta, ¿sí? ¿Sí? Tenemos una planta pequeña, ¿sí? Por ejemplo, en un tacho, ¿sí? Pero no una planta que críe demasiado grande, sino una planta especie de una flor, una planta medicinal, la tenemos por ahí cerca, ¿sí? Al cocinar sobre todo, se fríe alimentos, ventilar bien la cocina, abriendo las ventanas y usar extractores de humo. Dando la fritura produce un gran grado de contaminación de aire doméstico. Entonces también todo esto tenemos ventilar, etcétera, etcétera. Usar purificadores de aire es altamente recomendable para limpiar el ambiente. Por ejemplo, ayuda a la prevención de alergias para quien las sufre y para quien ayuda a mitigar sus síntomas, ¿sí? Tenemos acá, en verano, usa de manera racional el aire acondicionado en caso de tenerla, ¿sí? No lo vamos a usar a veces a los altos volúmenes, ¿sí? Sino que lo vamos a programar como esté la temperatura, ¿sí? No muy alto ni muy bajo, ¿sí? Encuentra la temperatura exacta, ¿sí? Para mantener fresca la casa, ¿sí? No abuse, ya que consumes mucha energía y por eso también las hidroeléctricas empiezan a desabastecerse y por ende tenemos problemas a veces, ¿sí? Va todo eso en esta parte, ¿sí? Vamos a la siguiente actividad. Lea las siguientes acciones
que puedes hacer en tu casa para evitar la contaminación del aire, sus efectos y mejor calidad de aire en tu hogar. ¿Sí? Tenemos como ítem número 1, ahorra energía. Apaga las luces y los aparatos electrónicos cuando no los estés utilizando. ¿Sí? Vamos a apagar, por ejemplo, las luces en las noches. Quizás a veces muchos dormimos con la luz prendida porque ya es un hábito. Nos gusta a veces. ¿Sí? A veces tenemos conectado el cargador y no lo estamos del teléfono y no lo estamos utilizando. ¿Sí? A veces quizás nos vamos todo y dejamos prendido el Wi-Fi. ¿Sí? Todo eso consume energía. ¿Sí? Y por ende vamos a tener problemas más adelante. ¿Sí? Entonces tratemos de ahorrar energía. ¿Sí? Ahorrar energía para nuestras próximas generaciones. Dejemos apagado, desconectado, ¿sí? Todos los aparatos que a veces no estamos utilizando al momento. ¿Sí? Tenemos la siguiente. Nunca quemes basura, pues eso aumenta la contaminación al aire. ¿Sí? A veces quemamos, ¿sí? Quemamos la basura por ahí cerca de la casa, no. Simplemente si no pasa el recolector, tenemos que enterrarla quizás, aunque es un poco tedioso, sí, pero debemos hacerlo. ¿Sí? Acá tenemos. Lee más acerca del cuidado del ecosistema en el libro de texto. Por ejemplo, encuentras las lecturas relacionadas en la página 76 de Ciencias Naturales del año básico que tenemos. ¿Sí? Finalmente, utiliza todo lo que has leído para generar un diálogo que comunique la importancia del cuidar el medio ambiente desde tu hogar. Guíate con las siguientes preguntas. Tenemos entonces las siguientes preguntas. ¿Qué pasaría si la basura del hogar no se saca los días que pasa el recolector? ¿Qué pasaría? A veces ya empieza a demandar malos olores, ¿sí? Empieza a descomponerse todo esto, ¿sí? Y ahí tenemos todo eso, ¿sí? ¿Cómo perjudicaría la calidad del aire para los miembros de tu familia? Si traería algún mal olor, ¿sí? Un malestar, etcétera, etcétera, ¿sí? Por eso tenemos que sacarla los días que pase el recolector, estar atento, levantarnos más temprano. Si el recolector pasa, por ejemplo, a las 7, un domingo, y en domingo estamos, a veces dormimos hasta las 10, 9 de la mañana, quizás, porque es nuestro día de descanso, debemos hacer ese esfuerzo para que no estés hasta el día lunes, porque de repente el día lunes no puede venir el recolector de basura. Si tenemos que esperar hasta el martes, porque no lo podemos sacar afuera, porque ya los vecinos, el uno, el otro, ¿sí? Entonces debemos ser cautelosos, ¿sí? En eso. Vamos a la siguiente parte. En la siguiente parte tenemos el día viernes, la vamos a activar como matemáticas, ¿sí? La columna de tiempo. La columna de tiempo debes poner cuántos minutos estimado crees que demora cada segmento. En este caso, ¿sí? Como acá decía, los segmentos, cada minuto tenemos aquí segmento, ¿sí? Ahí tenemos el segmento 5 minutos, ¿sí? 5 minutos equivale, ¿sí? A cuántos segundos multiplicado por 60. La vez pasada sí habíamos aprendido eso con otros estudiantes de nuevo recálculo, ¿sí? Y se multiplicaba y se hacía una serie de números, ¿sí? Pero ya le digo, en este caso, ¿sí? Se lo vamos a hacer la actividad. Acá tenemos. Estamos saliendo del tema, ¿sí? Al final es importante que sumes todos los minutos para ver cuánto dura cada programa. Sigue los siguientes pasos para calcular su duración sumando las horas y minutos, por ejemplo, ¿sí? Vamos a sumar horas con horas y minutos con minutos. Si los minutos ya pasan, ¿sí? De 60 va a ser una nueva hora, ¿sí? Aquí tenemos. Si los minutos son más 60 o más, resta 60 y los minutos suman una hora. Puedes basarte con los siguientes ejemplos. Vamos a ver aquí. Aquí tenemos. Ejemplo 1. ¿Cuántos son 2 horas con 45 minutos más una hora? ¿Sí? 10 minutos. Vamos a sumar las horas, ¿sí? Por ejemplo, sumamos la hora. Aquí tenemos el 2 de aquí, de la primera, y el 1 representa acá de la siguiente, ¿sí? Entonces tendremos
3 horas. Ahora sumamos los minutos, ¿sí? Se suman los minutos. Tenemos 45 en la primera, ¿sí? Y 10 en la segunda. 45 más 10 son 55. Entonces la respuesta es, ¿sí? Como los minutos no sobrepasan de 60, ¿sí? Entonces no tenemos otra hora. Si no tenemos solo la misma hora, la hora no va a cambiar porque no pasa 60, ¿sí? Entonces tenemos 3 horas con 55 minutos. Vamos, en el otro ejemplo, ¿sí? Aquí tenemos, ¿sí? Tenemos, ¿cuántos son? 2 horas 45 minutos más 1 hora 20 minutos. Sumamos las horas. Hacemos lo mismo. 2 de la primera y 1 de la segunda. Tenemos 3. Y acá sumamos los minutos. 45 más 20 son 65. Al 65 ya se pasó. 65 ya equivale a 1 hora. Entonces, 65 lo restamos, ¿sí? 60 en este caso. Y me sobran 5 y sumamos otra hora más. Entonces ya no sería 3 aquí, sino serían 4 horas. ¿Sí? Porque en este caso sobrepasa de los 60. Después de 60 ya es otra hora. ¿Sí? Entonces en este caso tenemos, ¿sí? Se suma 1 hora más a la hora que tenemos acá, 3. ¿Sí? Se suma 1 hora 4. Se suma 1 hora más, equivale a 4 horas. ¿Sí? Y nos sobran 5. Entonces, como nos sobraban de 65, nos sobraban 5, esos 5 equivalen a minutos, ¿sí? Entonces tenemos 4 horas 5 minutos, ¿sí? Entonces, para la siguiente actividad tenemos, realiza los siguientes ejercicios, ¿sí? El ejercicio 3, ¿cuántos son? 2 horas 40 minutos más 1 hora 6 minutos, ¿sí? Sacamos nuestros esferos, ¿sí? Y aquí lo puse en letras, ¿sí? Porque si no dice, ¿qué va a significar todos esos puntos, ¿sí? Entonces sumamos hora con hora, 2 horas más 1 hora son 3 horas, ¿sí? Ahí ya llevamos 3 horas, ¿sí? Ahora sumamos los minutos. 40 minutos más 6 minutos, ¿sí? Entonces, ¿cuánto será? ¿Sí? 46 minutos. Entonces tenemos la respuesta, ¿sí? 2 horas 46 minutos, ¿sí? Tenemos ahí, ¿sí? Los primeros, ¿sí? Siempre van a ser las horas, ¿sí? Antes de los 2 puntos van a ser las horas, ¿sí? Y después de los 2 puntos van a ser los minutos, ¿sí? En todos los ejercicios, ¿sí? Por ejemplo, acá en el ejercicio número 6 tenemos 3 horas 41 minutos más 2 horas, ¿sí? 11 minutos, ¿sí? Sumamos, ¿sí? 3 horas más 2 horas son 5 horas. Ahora sumamos los minutos. 41 minutos más 11 minutos. Si no podemos, ¿sí? Sumamos 41 más 11. 1 más 1, 2. ¿Sí? 4 más 1, ¿sí? Son 5. ¿Sí? Entonces tenemos 52 minutos. Entonces tenemos 5 horas, ¿sí? 52 minutos en el ejercicio 6. ¿Sí? Ya le estoy dando resuelto casi todos de nuevo. ¿Sí? Entonces el resto, así mismo, a veces la podemos restar, ¿sí? En la próxima quizás haremos una de resto, ¿sí? Listo, entonces espero, sí, con esto hemos culminado, ¿sí? La semana. Espero la cooperación de los padres, ¿sí? Que ayuden a los estudiantes en lo que más se puede, ¿sí? Se conviertan en profesor, ¿sí? Por todo este tiempo, ¿sí? Y lo ayuden realizando todas las actividades, ¿sí? Entonces, lo dejo de compartir, ¿sí? Y nos vemos la próxima semana, ¿sí? Saludos para todos, nos vemos en la semana número 9, ¿sí?